Bueno, muchachos, nuevamente buenos días. Bueno, como les comenté en la videoclase, pues hubo un inconveniente y no quedó grabada. Entonces voy a hacer un breve recuento acá por medio de este video. Entonces, como les mencionaba, pues estamos hablando de la obesidad. Aquí les menciono las diferentes definiciones que tengo de lo que es obesidad. Entonces, como les mencionaba en la videoclase, pues vamos a tener muy en cuenta lo que es esta definición, que es la que nos brinda la OMS, que como ustedes pueden observar es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de grasa corporal asociada al mayor riesgo para la salud. Si se denotan, entonces lo que son las otras definiciones estarían netamente relacionadas con ese tipo de definición, con esa definición que nos brinda. Digamos lo que es la definición número uno, la definición número 3 y la definición número 5. Sí, un ejemplo, pues les leo la definición número uno, que sería la acumulación excesiva de grasa con efectos negativos hacia la salud, que estaría netamente relacionada con la definición que nos brinda la OMS. Sí, y aquí les doy esta definición, que es en uno de los documentos que les envié. La definición es que se define como un acúmulo excesivo de grasa corporal que se traduce en el aumento de peso corporal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces les mencionaba que cuando hablábamos de obesidad tenemos que hablar también netamente de lo que es el tejido adiposo, tejido graso, que es donde vamos a ver reflejado más, digámoslo así, de forma primaria lo que es la obesidad. Entonces que hablamos que el tejido adiposo es un tejido conformado por células que acumulan lípidos en su citoplasma, ¿sí? Entonces mencionábamos que el tejido adiposo es un tejido de carácter subcutáneo, ¿sí? Prácticamente estaría debajo de la piel. Y se divide en dos, en lo que es el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo, que es lo que les muestro acá en esta imagen. Entonces acá podemos chequear, esta parte de arriba sería el tejido adiposo blanco y esta parte de abajo sería el tejido adiposo pardo. Cuando nosotros hablamos del tejido adiposo blanco, podríamos mencionar que es el tejido que está de carácter mucho más superficial y cuenta con las siguientes funciones, que es prácticamente lo que mencionábamos referente a lo que son los ácidos grasos. Bueno, en las grasas en general, que es la función de reserva energética, el aislamiento técnico y lo que mencionábamos de la protección mecánica. Cuando nosotros hablamos de protección mecánica, ¿qué hacíamos referencia? Básicamente hacíamos referencia a aquella protección que se le brinda a los órganos, podrían ser de carácter vitales y no vitales, por parte de las grasas, ¿sí? Un ejemplo que les brindábamos, digamos, esa protección que tenemos en las articulaciones, podríamos mencionar lo que es las bursas, ¿sí? Las bursas, que son como coagulitos de grasa que nos ayudan a proteger lo que es la articulación que tengamos, digamos, la rodilla, un ejemplo. ¿M? Aquella protección que nos brinda referente a todos nuestros órganos. Sí, tenemos también el tejido adiposo pardo, que tiene su función principal, que es la regulación térmica, por ende pues va a tener gran cantidad de lo que son mitocondrias. Sí, también mencionamos que hay un tejido que se conoce como el tejido adiposo gris, que es básicamente una teoría que estaría entre el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. ¿Por qué es importante el tejido adiposo? Porque les mencionaba, pues va a ser como la primera incidencia que vamos a ver de lo que es obesidad específicamente. O sea, ahí es donde se va a ver la primera manifestación, por así decirlo. Mencionábamos que el tejido adiposo es mucho más prominente en lo que es en mujeres que en hombres. Las mujeres van a tener un mayor porcentaje de grasa que los hombres. Sí, les mencionaba que no indica que esto, que las mujeres tiendan a sufrir más de obesidad ni nada por el estilo, sino que por la composición de las mujeres, pues ellas tienden a tener mucho mayor porcentaje en lo que son las caderas, sí, en lo que es la parte mamaria, lo que son los senos y demás. Eso que les menciono acá, pues serían la composición básica de lo que son lo que es el tejido adiposo. Entonces tenemos lo que son los adipocitos, las células endoteliales y los macrófagos, que como se mencionaba, pues son las células inflamatorias, ¿sí? Que van a tener pues gran repercusión en lo que estamos viendo. Entonces ya aquí hablábamos de la obesidad como una enfermedad, mencionamos que es una enfermedad multifactorial. ¿Porque es una enfermedad multifactorial? Porque viene con varias causas, ¿sí? Que la acompañan. O sea, cuando nosotros hablamos de obesidad, no hablamos que la obesidad es una enfermedad única, como podríamos decir, no sé, la diabetes, sino cuando hablamos de obesidad multifactorial,
que es una enfermedad multifactorial, es porque viene con diferentes causas, como puede ser la hipertensión, la diabetes puede estar ahí acompañada, el desgaste articular y demás, o sea, no viene netamente sola. Sí, les mencionaba que es una enfermedad incurable, pero que es prevenible. Cuando nosotros vemos a una persona obesa, lo que hacemos es un tratamiento para prevenir esa enfermedad, para que la enfermedad aumente y para disminuirla como tal. Sí, les mencionaba también que no existe un tratamiento solo de carácter eficaz, sino que hay que hacer una combinación de tratamientos para contrarrestar lo que es la obesidad. Un ejemplo que les brindaba, una persona por sí sola por la dieta va a ser complicado de que frene netamente lo que es la obesidad. Por lo general, cuando tú haces dieta para contrarrestar la obesidad, lo combinas con ejercicio, ¿sí? Serían uno de los tratamientos. Mm, Está netamente relacionado con enfermedades de carácter crónica, ¿sí? Y aumenta mucho lo que es el hecho de que una persona obesa sufra discapacidad, ¿sí? Y va a tener mayor movilidad y mortalidad. Nosotros mencionábamos que una expectativa de vida de una persona con obesidad se reduce 12 años. Un aumento de discapacidad, ¿por qué? Porque las personas obesas, bueno, si hablamos netamente, digamos, de la parte física, vamos a ver que tienen limitación en sus movimientos por la misma obesidad que ellos mencionan. ¿Mm? Entonces también les hacía referencia que la obesidad también ya es considerada como una adicción o sería similar a una adicción, porque las personas que sucede es como una persona que consume drogas o que consume alcohol. Sabe que el alcohol y las drogas le va a hacer daño. Digamos, una persona a veces hacemos correlación con la alimentación, sabemos que nos va a hacer daño, pero igualmente lo hacemos ¿por qué? Porque nos causa una satisfacción, ¿sí? Una persona obesa pues sabe que le hace daño el hecho de comer de más, pero le causa satisfacción al momento de alimentarse. Importante, que era lo que más mencionaba referente a la obesidad, es el balance energético. Cuando nosotros hablamos de obesidad, mencionamos que no hay un balance energético. ¿Qué es el balance energético? El balance energético es que haya un balance neto entre lo que yo consumo y lo que gasto. ¿Sí? Una persona obesa por lo general tiene un balance energético positivo. ¿A qué hace referencia esto? A que consumo más de lo que voy a gastar. ¿Sí? Y se va a ver netamente reflejado en lo que es la extensión del tejido adiposo, que ahí como les mencionaba, pues entraría a trabajar lo que son los macrófagos, que serían las células inflamatorias. ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Les mencionaba ya la clasificación, que hay diferentes tipos de clasificarlos. Los tipos más básicos serían por la forma corporal, en donde nosotros veíamos la obesidad central o tipo manzana y la obesidad periférica o tipo pera, que la obesidad periférica que lo mencionamos que también se conoce como la obesidad ginecoide, porque netamente se dan las mujeres. Aquí les doy el ejemplo con la imagen, en donde mencionamos la obesidad tipo manzana, que es la que está netamente relacionada con las enfermedades, ¿sí? Con lo que es la hipertensión arterial, lo que es la diabetes y demás. Entonces son las que están netamente relacionadas con las enfermedades, se le da tanto en hombres como en mujeres. A diferencia de la de la obesidad tipo pera, que es la que se muestra en la parte derecha de la pantalla, que se le da únicamente a las mujeres, por eso se le conoce también como ginecoide. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, otros tipos de clasificación de la obesidad, pues lo mencionamos que por la causa, en donde pues hablábamos de una causa exógena, que el 95% de las personas obesas es por esta causa, y prácticamente exógena, como lo mencionamos, es que viene del exterior. Entonces, es un aumento del consumo calórico, ¿sí? Las personas que comen de más. También mencionábamos de una causa endógena, que sería ese 5% restante, que prácticamente es causada por enfermedades. Enfermedades como que, digamos, el ejemplo más claro que dábamos era el hipotiroidismo, también podría estar involucrado lo que es la diabetes. Sí, les ponía un ejemplo también endógena, digamos, de las personas ya de edad que por su misma condición en muchas ocasiones pues ya tienden a ser mucho más sedentarias y por ende pues van a, no sé, una persona de tercera edad que ya no puede caminar bien, no se puede mover bien, ¿sí? Entonces van a ser sedentarias y por ende van a tender a sufrir de obesidad. Les hablaba la siguiente clasificación que sería por parte del perímetro abdominal, que es digamos una de las clasificaciones más reconocidas y antiguas, que es básicamente medir ese perímetro abdominal que nosotros tenemos, ¿sí?
Entonces les mencionaba que el perímetro abdominal se mide teniendo como referencia la cresta ilíaca, que son los dos huesitos que tenemos a nuestros costados, al lado del abdomen. Y tomando como referencia esa cresta ilíaca, pues hacemos una medición. Sí, les hablaba de los porcentajes o los valores aquí a nivel nacional en Colombia, que si el hombre tiene un perímetro abdominal mayor a 90 centímetros y la mujer mayor a 80 centímetros, ya estaríamos hablando de obesidad. Sí, eso lo pueden ver también en uno de los documentos que les envié. También les mencionaba de una cuarta clasificación que sería de carácter genético, en donde ahí les mencionaba el gen OB. ¿Sí? ¿Qué se caracteriza ese gen OB? Digamos que es una clasificación muy nula, pues llamémosla así, muy no tan significativa porque le daría prácticamente al 0,5% de la población a nivel mundial y eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que estas personas no tienen el gen OB en el cual pues no hay una producción de leptina, que es el encargado de producir esta hormona, la cual es la encargada de regular el apetito. Sí, esta hormona que nos envía esa señal al cerebro para regular el apetito. Por esa razón, pues esas personas comerían mucho de más. ¿Sí? Y una última clasificación que les mencionaba que era por fármacos, pero pues esa no la vamos a poner en correlación. Entonces le tenemos esta clasificación que también está en el documento que les envié, en donde ya sería la clasificación más aceptada a nivel mundial, que es la que nos da la OMS, que sería prácticamente por el índice de masa corporal, ¿sí? Pero entonces, como les mencionaba en la explicación que les di, pues no sería, digamos, aunque es la más aceptada a nivel mundial, no es un buen indicador, ya que es un indicador de composición corporal, ¿sí? No nos da netamente el índice de grasa, de masa grasa, ¿sí? Una persona que les ponían ejemplo, una persona musculosa, básicamente podría tener un índice de masa corporal, digamos, les pongo acá el ejemplo, ¿sí? Acá exceso de peso de 25, pero que sería poder ser masa magra, que es un aumento de peso significativo. Para ello, pues hay que estar acompañado de otros indicadores que ya se los estaba mencionando, que serían lo que son los pliegues cutáneos. Aquí les doy dos ejemplos más, uno que sería la medición de la impedancia bioeléctrica, que se conoce como bioimpedanciometría, que como les mencionaba, pues es por medio de ese aparatico que nosotros lo sujetamos y ahí nos da de una vez el índice de masa grasa, también lo que es otra forma, la absorción dual de los rayos X, el DEXA, que nos da un porcentaje ya de masa grasa, masa magra y masa ósea. O sea, si nosotros combinamos estas dos formas de clasificación, o sea, esta clasificación con esa medición, pues ahí ya nos daría netamente lo que es la obesidad, ¿sí? Entonces aquí hablamos de los diferentes tipos de obesidad, el sobrepeso. Cuando nosotros hablamos de preobesidad, que sería esta etapa como tal, mencionamos que es una fase estática, siempre y cuando haya un balance energético. Empieza a tener riesgo cuando empieza a haber un aumento de peso. Y tener en cuenta estos dos tipos de obesidad, lo que es la obesidad grado 1 y la obesidad grado 3, que sería la obesidad mórbida. Ya cuando nosotros hablamos de obesidad grado 2, qué pena, ya estamos hablando que están relacionadas ya con otra enfermedad. Ya luego por lo general si es otra enfermedad podría ser hipertensión, lo que son las dislipidemias, la diabetes, entre otras, la apnea del sueño. Entonces acá les hablamos de lo que son las asociaciones con enfermedades. Entonces, como se mencionaba, pues la obesidad es una enfermedad de carácter inflamatoria que se va a ver netamente en el tejido adiposo, sería la primera manifestación. Es un proceso de inflamación de carácter sistémico crónico y de bajo grado. ¿Por qué hablamos que es un sistema de bajo grado? ¿Sí? Porque no tiene las mismas manifestaciones que una inflamación normal. ¿Sí? Cuando nosotros nos golpeamos, no sé, ejemplo, la cabeza, lo primero que va a hacer es que nos va a salir un chichón, va a haber enrojecimiento. Entonces va a haber una inflamación, vamos a sentir calor en ese lado. Entonces, esta es una inflamación de bajo grado porque no tiene esas características, pero no significa que no tenga los mismos, llamémoslo así, no contraindicaciones, sino los mismos métodos a tener en cuenta, ¿sí? O sea, que no tenga la misma relevancia, por decirlo así. Entonces la obesidad nos va a dar una alteración en el metabolismo
que por ende va a estar realmente relacionado con este tipo de enfermedades que menciona acá, que ya lo hemos visto. Por eso pues era tan importante ver el proceso metabólico de los ácidos grasos, de los triglicéridos, todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Entonces va a estar relacionado con la hipertensión arterial, ¿sí? La obesidad nos va, si una persona con obesidad pues va a tener una alta relación a tener hipertensión arterial, la dislipidemia, que fue lo que vimos últimamente, la diabetes, va a estar muy relacionado con el cáncer de mama, el cáncer de útero, colon y próstata. ¿Por qué razón? Porque allá es donde va a tender a acumularse más masa grasa, ¿sí? Y especialmente también con el infarto cardíaco y la muerte súbita. Entonces les hablaba también de enfermedades de carácter pulmonar, ¿sí? Primeramente lo que es el síndrome de hipoventilación, que les mencionaba que aquí haría referencia, les mostraba acá la gráfica, en donde, como podíamos ver, una persona obesa y sus pulmones, ¿qué sucede? Si nosotros vemos, pues aquí tienen todo ese depósito de grasa. Entonces, ¿qué va a suceder? El síndrome de hipoventilación, ¿qué pasa? Todo ese depósito de grasa va a ser o va a empezar a hacer presión sobre lo que son nuestras vías respiratorias, por ende a la persona se le va a dificultar mucho respirar. Sí, puede que nuestros pulmones estén bien, pero ya empiezan a haber presión sobre ellos y se le va a dificultar nuestras vías respiratorias. Está muy relacionado con la apnea del sueño por esto mismo. Entonces, ¿qué es la apnea del sueño? Es cuando nosotros dormimos y nos quedamos sin respirar prácticamente. ¿Mm? También mencionábamos lo del aumento de la presión intraabdominal, que va a estar relacionado con otras enfermedades. Primeramente, lo que son problemas de varices y problemas venosos, ¿sí? Va a estar relacionado con la continencia urinaria. ¿Por qué razón? Por esa misma presión que está ejerciendo las grasas a la vejiga. Entonces, así quiera la vejiga, por más que intente retener la orina, no va a poder, ya que esa misma presión va a hacer que la vejiga expulse la orina y por ende pues nos va a dar una incontinencia, ¿sí? Vamos a tener lo que es reflujo gástrico y va a estar asociada a las hernias en la pared abdominal, porque les mencionaba en la clase que por la misma obesidad, pues una de las consecuencias es que va a haber debilidad muscular por el sobrepeso que tenemos. Entonces aquí hablábamos de las enfermedades asociadas ya con el hígado, como lo mencionábamos, pues el hígado ustedes ya saben que es un factor importante, en lo que es el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces podríamos mencionar que estas personas pueden llegar a tener o sufrir de cirrosis, ¿sí? Va a haber una inflamación en lo que es el hígado y vamos a tener lo que son cálculos en la vesícula. Esos son lo que podemos tener, ¿sí? Y vamos a ver enfermedades de carácter articular, principalmente lo que son desgastes articulares. ¿Por qué razón? Lo mencionaba, una de las consecuencias de la obesidad es que este tipo de personas ya lo que son los músculos, por el esfuerzo que han hecho, van a llegar a un punto de debilidad. Entonces no van a tener la misma capacidad de mantener una posición. Y las rodillas y los tobillos, que serían los más afectados, van a empezar a desgastarse. ¿Sí? Por eso mismo vamos a empezar a sufrir de hernias discales en la columna vertebral. El ejemplo que les daba, si una persona que no sufre obesidad le cuesta trabajo estar en una posición sentada, mantener la espalda recta, digamos, no sé, 2 horas, ¿sí? Una persona con obesidad que tiene un mayor peso y los músculos tienen que hacer mucho trabajo, mucho más trabajo, pues les va a costar mucho más trabajo y por eso pues van a empezar a ver hernias discales. ¿Mm? Entonces ya como les mencionaba, pues la expectativa de vida se reduce en 12 años y el intestino tiende a no funcionar bien. Bueno, aquí les mencionaba ya lo que era relacionado con el tratamiento, el manejo de la obesidad. Entonces, pues los primeros tratamientos, como les mencionaba, los tratamientos tienen que ser combinados para que sean de forma eficaz. Como siempre hemos visto, pues serían los cambios de hábitos, la actividad física, ¿sí? El manejo nutricional, en donde pues se recomienda las dietas de bajo contenido calórico, especialmente en azúcar, bajas azúcar y en grasas. Les mencionaba que pues la obesidad está relacionada con, o ya se estaba catalogando, bueno, no les mencioné que la obesidad se cataloga como la epidemia del siglo XXI, que es una epidemia de carácter silenciosa, ¿sí? Entonces también se está catalogando ya como una enfermedad adictiva, ¿sí? Especialmente porque
Lo que sucede en los alimentos que contienen azúcar y grasa son los alimentos de carácter más adictivos y son los que más contribuyen a la obesidad. Les hablaba de los medicamentos ya para tratar la obesidad, les hablaba de estos medicamentos. Sí, el que menciono aquí primero les mencioné que era un medicamento regulador del apetito, que podría tener contraindicaciones en donde pues ya la persona, como está regulando el apetito, pues va a tender a comer mucho menos y contraindicaciones que podría tener es que ya la persona hasta podría dejar de comer, ¿sí? Pero pues que esas contraindicaciones pues mermarían en el momento en el que eliminamos el suministro de lo que es el medicamento. Mencionaba este segundo medicamento en donde a ella se habla que ahí lo que va a hacer este medicamento es evitar de que nuestro cuerpo absorba las grasas, ¿sí? Básicamente nosotros consumimos las grasas y nuestro cuerpo no va a hacer ese proceso de absorción como lo veíamos en el intestino delgado que empezaba a absorberlas, sino que prácticamente es como si pasaran derecho y las vamos a desechar de una vez. ¿Mm? Teníamos este medicamento que es usado netamente inicialmente para lo que es la diabetes, ¿sí? Pero que nos puede colaborar en lo que es el manejo de la obesidad. Y mencionábamos lo que son los sedantes y los antidepresivos. Antidepresivos, ¿por qué razón? Porque las personas obesas tienden a deprimirse mucho. Sí, esa es una de las enfermedades también que está relacionado, tienden a deprimirse mucho. Y los sedantes, porque les mencionaba que las personas obesas en muchas ocasiones no duermen bien y lo que hacen en el momento de dormir es que van a van a buscar comida por las noches, entonces pues la idea es que ellos duerman bien. Y la última opción que sería la cirugía. Pues ya les estaba mencionando que estas dos opciones ya serían tratados por un especialista. Nosotros intervendríamos en estas dos. Les mencionaba el referente a la actividad física, sí, el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima que se recomienda trabajar con una persona obesa que sería del 50 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. También les hablaba del VO2 máximo que sería máximo el 35%. Les hablaba de que hay que combinar tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio anaeróbico de fortalecimiento muscular, por lo mismo que les mencioné anteriormente, de esa debilidad en el carácter articular o debilidad muscular. También les mencionaba que una persona obesa tiene que trabajar de 5 a 6 veces a la semana. Les comentaba el hecho de que intentar que las sesiones para una persona obesa no fueran unas sesiones de carácter corrida, sí, les mencionaba que digamos en un ejemplo, en un ejemplo, un gimnasio por lo general los ponemos a trabajar una hora, sí, sabiendo que estas personas no están acostumbradas a ese tipo de sesiones, sino que lo más recomendado es que sea de carácter intermitente, no sé, trabajar 10 minuticos por la mañana, otros 10 minuticos en la tarde, sí, entonces ahí para que lo tengamos un poco en cuenta. ¿Listo?